Vamos a hablar en este video sobre algunas de las teorías, digamos, que se han generado sobre cómo se produce la experiencia, digamos, de la emoción, sea una emoción básica, digamos, o compleja, y bueno, cómo se produce la emoción y cómo es experimentada esta a nivel psicológico. Entonces, en el video básicamente vamos a comparar, digamos, lo que podríamos llamar 4 teorías sobre la producción de las emociones, ¿no? Estas 4 teorías van a ser en primera instancia, pues bueno, la teoría que podría ser la del sentido común, es decir, lo que la mayor parte de las personas piensan que se produce cuando existe una emoción. Después vamos a trabajar ya teorías que no son del sentido común, sino teorías que de alguna u otra manera tienen algún sustento empírico y alguna base también experimental, ¿no? Que son la teoría de James Lange, de Cannon-Barth y de Schachter. Pero tal vez antes de poder describir estas teorías sobre la emoción, incluso la del sentido común, tendríamos que dominar un concepto, manejar un concepto, que es el concepto de arousal, ¿sí? Es importante que lo manejamos porque esta idea del arousal, digamos que es tomada por las distintas teorías para explicar la producción de una emoción, ¿no? Básicamente la arousal es el nivel de excitación de la corteza cerebral y de alerta, ¿sí? Es un término que se relaciona tanto con la neurología como con la fisiología y la psicología, ¿no? Y básicamente lo que designa es el nivel de activación fisiológica y psicológica de un organismo, ¿sí? El arousal puede ir desde el mínimo nivel, que es el sueño profundo, donde prácticamente no existe arousal, hasta una excitación intensa, por ejemplo, un ataque de pánico, donde existe un intenso nivel de excitación cortical o de arousal, ¿no? Evidentemente, cuando una persona experimenta algún tipo de emoción, se activa cierto estado de arousal, ¿no? Y eso involucra varias cosas, como por ejemplo el incremento en la frecuencia cardíaca, el incremento en la sudoración, la dilatación de las pupilas, la respiración agitada, ¿sí? Tal vez la sensación un poco de opresión en el pecho, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces el arousal son un conjunto, digamos, de respuestas fisiológicas, ¿sí? Que se presentan en función del estado de alerta del organismo, ¿no? Ahora bien, vamos ahora sí a comparar, digamos, los distintos enfoques para entender la emoción, ¿no? ¿Qué nos dice el sentido común, digamos? ¿Sí? Digamos que yo estoy en presencia de un estímulo que podría provocar miedo. Por ejemplo, un perro que esté agresivo, ¿no? Lo que nos dice el sentido común es que cuando yo observo a un perro, ¿sí? Que se encuentra, digamos, agresivo, yo en ese momento experimento la emoción del miedo. Y esa emoción del miedo provoca un estado automático de arousal, de alerta, ¿no? Entonces, cuando yo siento miedo, empiezo a tener palpitación en el pecho, sudoración, etc., ¿no? El sentido común lo que dice es algo así como lo siguiente. Estoy temblando, ¿sí? Que es una de las manifestaciones del arousal, porque estoy sintiendo miedo, ¿no? Entonces vi al perro, sentí miedo y eso me hizo temblar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, en comparación con la teoría del sentido común, la teoría de James Lange? ¿Sí? La teoría de James Lange piensa algo un poco distinto, ¿sí? Esta teoría dice más o menos lo que sigue. A ver, estoy en una situación estímulo que me provoca miedo. Por ejemplo, el perro en un estado agresivo, ¿no? Al ver al perro en un estado agresivo, en automático se produce un estado de arousal que tiene que ver con la alerta, ¿no? Entonces, en automático, al ver al perro, mi cuerpo empieza a temblar, ¿sí? Y cuando yo me doy cuenta que estoy temblando, entonces se provoca el miedo, ¿okay? Entonces, esta teoría es un poco distinta porque diría algo más o menos como lo que sigue. Yo siento miedo porque tiemblo. No siento miedo por ver al perro, sino el perro lo que produjo fue temblor, y ese temblor, cuando me hago consciente de ese temblor, entonces empiezo a sentir miedo,
¿no? Lo demás con los distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, vi al perro, se dilataron las pupilas y la dilatación de las pupilas provoca miedo. O empezó a palpitar más rápido mi corazón y ese palpitar más rápido de mi corazón entonces provoca miedo. Entonces realmente el miedo no viene por la situación estímulo en particular, sino por la respuesta corporal, ¿sí? El arousal que se produce en función de ese estímulo, ¿no? Ahora, ¿qué dice la teoría de Cannon-Barth? ¿Sí? Que es una teoría un poco distinta y que también tiene importante sustento experimental, ¿sí? Yo estoy otra vez frente a la situación estímulo en particular, el perro, ¿sí? Que está en un estado, digamos, agresivo, ¿sí? Entonces, esa situación estímulo es procesada a nivel subcortical, es decir, a nivel de las estructuras subcorticales del cerebro, ¿no? En particular todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, ¿sí? Entonces, al ser procesado a nivel subcortical, ese procesamiento produce por un lado la sensación consciente de miedo y por otro lado produce la activación del estado de arousal, o sea, el temblor, la sudoración, la dilatación de las pupilas, etc. Entonces, en esta teoría se pensaría más o menos como lo que sigue. El perro me hace temblar y además me hace sentir miedo, ¿no? Adviertan la diferencia con la teoría del sentido común. En la teoría del sentido común, el perro en automático me hace sentir miedo y ese miedo hace que yo tiemble, ¿sí? Adviertan la diferencia también con la teoría de James Lange. El perro hace que yo tiemble y ese temblor me provoca el miedo, ¿sí? La teoría de Cannon-Barth es distinta. Yo veo al perro y el perro me produce por un lado miedo y por otro lado temblor, ¿no? Entonces, en la teoría de Cannon-Barth, en teoría se podrían, por así decirlo, tal vez cortar dos tipos de respuestas. Puede ser que la persona tiemble sin sentir miedo, o puede ser que la persona sienta miedo sin temblar, ¿sí? ¿No? O que la persona empiece a sudar, por ejemplo, como respuesta automática de arousal, sin sentir miedo necesariamente, ¿no? Finalmente, la teoría de Schachter es un poco distinta, ¿no? Fíjense, en la teoría de Schachter se plantea lo siguiente. Primero, se tiene presente otra vez la situación estímulo, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? Perro ladrando, ¿no? Eso automáticamente produce el estado de arousal, es decir, que yo empiece a temblar, que se me dilaten las pupilas, que yo empiece a sudar, ¿sí? Que empiece a tener una palpitación o una respuesta, digamos, cardíaca más rápida, etc., ¿no? En ese momento, lo siguiente es que yo hago una evaluación de la situación y una evaluación en particular de mi respuesta frente a la situación, ¿sí? Y cuando yo evalúo mi respuesta frente a la situación, entonces se provoca el miedo, ¿sí? Ahora, yo puedo hacer una evaluación de mi respuesta corporal y una evaluación también del estímulo, ¿no? Y eso provocaría entonces el miedo, ¿no? La frase diría algo así como lo que sigue. Yo etiqueto mi temblor como miedo porque me doy cuenta que estoy en una situación peligrosa, ¿no? Entonces, si yo temblara sin que existiera una situación peligrosa, probablemente yo no experimentaría miedo. Yo experimento miedo porque tiemblo y al temblar evalúo la situación y me doy cuenta que es peligrosa y entonces experimento miedo.